La preciosa del Señor se pone sobre sus pies, no reverencia a mí, sino a la palabra del Señor. El capítulo 20 del libro de Mateo, gloria a Jesús. Vamos a hablar de un tema, hermano, que pocos nos gusta, ¿verdad? Si no nos aprietan el zapato, no lo hacemos muchas veces. Y me alegro por aquellas personas, hermanos, que desde antes que le digan, puedo servir yo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, hermano, y eso es importante y bonito en la iglesia del Señor, que vengamos no buscando puestos, sino buscando trabajo en la viña del Señor. Amén. Capítulo 20, vamos a estar leyendo para comenzar del versículo 24 al 28. 24 del libro de Mateo. Gloria a Jesús, Dios es bueno. Lo tenemos. Vamos a leer la preciosa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La letra dice así, me llevan con su vista. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Señor y Padre bueno, te damos gracias en esta hora. Una vez más, soberano Rey de Gloria, que nos permites y nos das el privilegio de podernos congregar en este lugar para meditar, Dios mío, en el consejo de tu palabra, en lo que tú, Dios del cielo, quieres hablarnos en esta noche. Que sea usted, oh bendito Rey de Gloria, a través de su Espíritu Santo, obrando, Dios mío, en la mente, en el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar, Dios mío. Tú eres, oh Rey de Gloria, el que traes tu palabra con un propósito a cada uno de nuestras vidas, y hacernos entender, despertar a la realidad de los tiempos en los cuales estamos viviendo, Dios del cielo, en esta hora, oh Rey. Te pido, Dios del cielo, que uses mis labios, mi mente, mi corazón, y que sea un canal, oh Dios del cielo, para que tu palabra fluya y llegue, Dios mío, donde está la necesidad en cada uno de los que estamos en este lugar, como aquellos que van a estar escuchando también, Dios mío, a través del canal. Señor amado, te damos gracias en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos a ti la honra y la gloria por siempre, Señor. Amén, Señor Jesús, y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto van haciendo, hermano? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Cuántas veces usted ha llenado un formulario para buscar trabajo? Casi la mayoría le dicen el resumen en inglés, creo, en español creo que se llama currículo, el currículo. Y en el currículo usted pone qué es lo que ha hecho, cuál es la experiencia que tiene, y muchas veces hasta le dicen cuánto quiere ganar. Y hay gente que dice, oh, yo quiero ganar esto, pero la cosa es cuando lo traen ya al terreno de la práctica, a que desarrolle lo que ha puesto ahí. En el Señor, cuando usted y yo venimos nulos, venimos a cero. Y el Señor no nos pide un currículo, no nos pide un resumen para ponernos en la planilla que nosotros queremos trabajar. ¿Sabe? El Señor lo que se interesa es que nosotros vengamos, según dice la Biblia, arrepentidos y convertidos de corazón para poder trabajar en su obra. Porque muchos, miren, de uno de los dos, la mamá de uno de los 12, de dos de los discípulos que andaban con Jesús,
la idea de ella era, como algunos de nosotros, que pensamos que el reino de Dios es en esta tierra. Porque algunos de los que seguían a Jesús, esa era la mentalidad de ellos, porque estaban bajo la opresión del imperio romano. Y claro, cuando veían a Jesús que tenía las cualidades de un líder con poder, dijeron, aquí la tenemos hecha. Y la mamá, en los versículos del mismo capítulo 20, verso 20, dice así: entonces se le acercó la madre de los dos hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso de que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado. Y ellos respondieron, sí podemos. Él les dijo, a la verdad del vaso beberéis, con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde darlo. No es mío darlo, sino aquellos quienes está preparado por el Padre. Aleluya. Así es que yo no sé si usted y yo, de los que hemos venido a los caminos del Señor, ya traíamos como es diciendo, oh, yo quiero hacer esto, yo quiero, porque el otro día hablaba acerca del obispado, del diaconado, sí. Y el apóstol Pablo dice que el que anhela estas cosas, buena cosa anhela, pero no es, hermano, para mandar o estar sobre los demás, sino lo que dice la Biblia es servir. Amén. Se recuerda, hermano, cuando la iglesia, que muchos no les gusta que digan primitiva porque piensan que, yo no sé si en la escuela quizás como que lo traumaron un poco a uno, cuando le hablaban de un hombre primitivo, que vivía allá en la montaña, que se vestía de pelo de animal. Sí, y entonces parece que a algunas personas como que no les gusta decir la iglesia primitiva, la iglesia principiante, pues la que inició la iglesia, o sea, cuando los primeros discípulos. Según encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, vayamos aquí, capítulo de los Hechos, capítulo 6, mire lo que estaba pasando. Dice que la iglesia crecía, y porque la iglesia crecía, hermanos, se necesitaban trabajadores. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Cuántos van a pagar? Es lo primero que uno dice. ¿Cuánto? Alabado sea el Señor. En el capítulo 6 vemos, hermano, cuando se buscaron a 7 personas que fueran electas como diáconos. Oiga lo que dice el apóstol Pedro, perdón. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, capítulo 6, verso 1 en adelante. Contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, ¿quiénes? Los 12 discípulos, los apóstoles. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, ¿qué? Servir a las mesas. Nadie dijo amén, ¿verdad? Entonces, dice el apóstol Pedro, se cree, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ayúdalos, Padre.
no era para estar sobre los demás y ser manda más, haga esto, haga lo otro, haga lo otro. Mire, hermano, le voy a decir con toda honestidad. Aquí siempre se pone una persona y cada año se está buscando diferentes personas a que dirija lo del aseo, los baños acá. Y fíjate que algunas veces ha pasado que se le dice a la persona y la persona se hace, como dicen allá afuera, el desatendido. Sí. Si le dio, todavía están diciéndole. Sí, no, Ahora, no se escucha. muchas veces pocos somos los que nos ponemos a la disposición para trabajar en la obra. Ahora, yo les hago una pregunta y contestémosla a cada uno de nosotros. Cuando usted va a trabajar, o cuando yo voy a trabajar, ¿cómo somos? ¿Somos dedicados en el trabajo o somos negligentes? No. Somos dedicados, ¿verdad? Sí, hombre. Porque queremos que el jefe tenga buena impresión de nosotros y que nos siga manteniendo en el empleo. Amén, hermano. Ahora, esto es terrenal, esto es pasajero. Aleluya. Esto dice la Biblia que aquí se va a quedar. Ahora, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, ¿cómo venimos? ¿Negligente o venimos con aquello que, Señor, ponme a hacer algo? Yo quiero trabajar en tu viña. Ayúdanos, Padre. No mucho, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque no vemos, como decimos por allí, los verdes inmediatamente. Pero la Biblia dice que este trabajo es meramente espiritual. Amén. Usted y yo no lo vemos ahorita. Aleluya. Pero si le somos fieles al Señor y somos estables en lo que hemos creído y seguimos confiando en el Señor, la Biblia dice que hay coronas, hay galardones para todo aquel que llegue hasta la meta final. Y ese es el propósito, es el deseo, al menos en mí, hermano, de que un día la Biblia dice que seamos llamados ante la presencia de Dios y que el Señor nos diga: venid benditos de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pongo. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo. ¿O a poco usted o yo nos enojamos cuando el patrón nos llama y nos dice: he visto que estás haciendo buen trabajo, te voy a dar aumento? Sí, hombre. No, ¿quién no se va a alegrar, hermano? No, hombre, Que le dé $1 más ya, que gane, digamos que gane 50 para comenzar, y ya con $1 más gane 51. 12.75. Sí. Una vez a mí me sorprendieron en este trabajo que tengo, hablando de servir. Como dije al principio, somos bien para trabajar, somos buenos en lo material. Porque si somos negligentes nos botan rapidito. Y ahora, hermano, como está el trabajo, no es fácil encontrar trabajo. Pero lo que le quiero decir es esto: una mañana yo no sabía cómo es el sistema en la compañía donde trabajo, ya llevo para 3 años trabajando allí. Y recuerdo que siempre en la compañía que yo he trabajado antes nos daban un aguinaldo para fin de año. Eso siempre le ponen allí unas palabritas por su buen esfuerzo, su trabajo, harto trabajo, y le dan ahí unos $1,000, me daban. Y entonces, pero parece que ya cuando le dan a uno lo mismo como lo tienen un poco acostumbrado. Y una mañana, en esta empresa que estaba trabajando, no sé qué me dio ver la cuenta porque ellos hacen los pagos directo a la cuenta de banco. Y voy viendo cuántos millones, dije yo. Tenía tantos millones y veo alguien equivocado, dije yo, puso más. Pero cuando ya vi el statement del pago que ellos hacen, ya vi que ellos eran los que habían puesto cierta cantidad, como digo,
Y al principio dije, alguien se equivocó y puso en mi cuenta. Pero cuando vi eso, y entonces llegué a la conclusión y digo, si a uno en la tierra le ve la actitud de trabajo que uno tiene, que son ojos hermanos, humanos, y se puede equivocar y todo eso, y entonces vine yo y traje la conclusión esto. Si en la tierra le dan un mérito, un atributo a una persona que se esfuerce, ahora la Biblia dice que Dios va contando cada una de las cosas que nosotros hacemos en esta tierra. La Biblia dice que sean buenas o sean malas. Aleluya. Espero que sean más buenas que malas, porque si no, estamos un poco en problema. Y Jesús directamente acá nos hace entender que nosotros somos llamados a trabajar en su viña, porque ejemplo dice la Biblia que Él nos ha dado. En el capítulo 2 Aleluya. del libro de Filipenses, veamos lo que dice y lo que el Señor tuvo que pasar por usted y por mí. Aleluya. Capítulo 2 del libro de Filipenses. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria sea el Señor para siempre. Dice la palabra en el versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nos hablan de sufrimiento a nosotros, cualquiera, ya no nos parece mucho. Amén. Y con esto voy a recordar a algunos que fuimos llamados cuando estábamos jóvenes. Recuerdo cuando el Señor me encontró a mí, porque yo no encontré al Señor. El Señor nunca ha estado perdido. Los que hemos estado perdidos, dice la Biblia, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice el apóstol Pablo, de los cuales yo era el primero. Cuando el Señor me encontró, tenía mis 27 años. Y lo que me gustaba más a mí practicar era el deporte, el fútbol. Y entonces son cosas que lo atan a uno y comienza a pensar uno cuando le dicen vamos a la iglesia, pero cuando comienzan, bueno, no es que los hermanos le digan, sino lo que dice la palabra, que uno tiene que comenzar a dejar por amor a Cristo. No es por amor de uno mismo, sino por amor de su alma y amor a Cristo también. Entonces comienza uno a decir, y los amigos, más que todo, los grandes amigos que uno tiene, le dicen, no hombre, si vos bueno, vos zurdo, bueno, va a pegarle con la zurda. O si era portero, no hombre, vos sos un quitagoles. No te vayas ahí con los aleluya. Lo primero que comienzan a decirle a uno. Pero cuando Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros, esas cosas salen sobrantes porque son cosas de esta tierra. Son cosas pasajeras. Como dice el apóstol Juan, que dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece en Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Entonces Jesús vino con ese propósito de enseñarnos que cuando venimos a su iglesia, cuando somos parte de su rebaño,
no nos hace capataces, sino que nos hace ovejas. Amén. ¿Y la oveja qué dice que es? Mansa. Obediente, escucha. Sí. Si lo que se brinca, como dijo un hermano predicador allá, los que brincan son los cabros. Santo Padre. Y dice así él, con estas palabras, y tenga cuidado, dice, Sí. que un cabro brinca encima de usted y si no anda listo, hasta la orina, dice. Y es una verdad. Usted y yo que venimos del campo y conocemos el sistema de los animales, son medio malucos. Entonces, pero una oveja es obediente, una oveja escucha, Aleluya. a no ser que tenga malos oídos. Pero parece que el pastor va. Sí. Eso es lo que dice, según se cree que lo que los pastores hacían era sacarle algunas cositas que tenían en los oídos a las ovejas, pastor literal, Sí. hablando de un pastor literal. Ajá, las curaban, las periquebradas, le quitaban la lana. Santo. Como decimos, algo que hace años que lo puso mi hermano Alex, y parece un poco chistoso, pero una realidad de la que sucede muchas veces en los tiempos que estamos viviendo, que dice, llega la ovejita toda desnudita ya sin lana. Sí. ¿Y qué te pasó, hermano? Que fui a la iglesia y me quitaron toda la lana, la dejaron desnuda a la pobre ovejita, y muchas veces sucede eso, Sin nada. que cuando se necesita del apoyo, del consejo, brillamos por nuestra ausencia. Dios nos ayude. El propósito de Dios siempre ha sido, hermano, traer a todo aquel que viene a sus caminos, enseñarnos, hermano, el cómo entender que esta viña no es para capatazes. Hay demasiados, hermano, que mandan, que haga esto, haga lo otro, como vuelvo y repito, que muchas veces, hermano, no necesitamos, lo que necesitamos es, hermano, entender el por qué Cristo vino a servirnos a cada uno de nosotros. ¿Tenía necesidad de Él? No, la necesidad era de nosotros, porque dice la Biblia que usted y yo íbamos perdidos como ovejas que no teníamos pastor. Y es lo que dice el Señor, que dice que vino a la casa de Israel a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el capítulo 22 del libro de Lucas, alabado sea el Señor, Aleluya. dice así: porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mire cómo estaba el Señor entre sus discípulos y sigue estando entre nosotros a través de su Espíritu Santo, enseñándonos que es el que sirve en medio de nosotros. ¿Sabía usted, hermano, que cada uno de nosotros no estamos aquí por nuestra propia cuenta, sino porque el Señor le plació, sino porque al Señor le plació en darnos el privilegio, según dice la Biblia, que seamos llamados sus hijos? ¿Hicimos algo para merecerlo? No. La Biblia dice que de lo vil, de lo menospreciado, de eso nos llamó el Señor. De lo que no era, para que sea hoy en día. Afuera, ¿cómo nos conocían? Aquellos que tenían vicio. El huele pega, le decían a uno. El bolito de la colonia. El bolito, arruinado. Esos eran los buenos atributos que teníamos nosotros. Pero ahora en el Señor, hermanos, somos, dice la Biblia, hechos bienaventurados cuando ponemos por obra la palabra del Señor. Gloria a Dios.
Y el Señor nos habla en su palabra y nos dice, hermano, que en la viña del Señor se necesitan, ¿qué? Obreros. Ayúdanos, Padre. Y cuesta hallar ahora Sí. obreros en realidad que vengan con ganas de trabajar. Amén. Bueno, Porque muchos venimos pidiendo un puesto, sí. como la mamá de los hijos de Zebedeo, que este se siente a la derecha, que este sea el copastor, Sí. que este sea el diácono, el rabino mayor, Santo. que este sea el que esté sobre los demás. Sí. Esa es la actitud de nosotros muchas veces cuando no entendemos que el Señor nos llama a ser, ¿qué? Servidores, Sí. a trabajar en su viña, Aleluya. a no cobrar el cheque a tiempo. Santo Padre. Porque nosotros, hermanos, muchas veces trabajamos para ver qué es lo que nos van a dar. Y en el Señor no tenemos nosotros que estar, bueno, y gracias a Dios que nos da salud. Gracias a Dios que nos da un trabajito también. Amén. Gracias a Dios que nos despierta respirando en la mañana. Sí, Gloria a Dios. Algunos no tienen la oportunidad. Muchos ya los están cafeteando. Pero gracias a Dios que a nosotros nos dio la grande oportunidad de poder despertar el día de hoy con bien. Aleluya. No, hombre, vamos a ir, como dijo el salmista David en el Salmo 100, yo me alegré con los que me decían, no es el Salmo 100, otro salmo, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecirle. O sea, una actitud positiva. Pero muchas veces esa actitud como que se nos va, ¿verdad? Se nos quita. Dice en el capítulo 13 del libro de Juan, verso 4, dice así, capítulo 13 del libro de Juan, verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego en el versículo 5 dice, luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El servicio del Señor, Pedro dice que no lo entendió. Pedro le dijo, a mí no me lavarás los pies, porque sabía Pedro quién era Jesús. Amén. La Biblia dice que todos lo conocían como maestro. Todos lo tenían en alta estima porque sí, él estaba en alto, porque dice que para eso había venido a esta tierra. Entonces Pedro dice que no quiso que el Señor le lavara los pies, pero luego el Señor le dijo, si no te dejas lavar los pies, no tendrás conmigo parte en el reino de los cielos. Entonces Pedro, ¿qué fue lo que le dijo? Pues dame un chapuzón, báñame todos. Sí, hombre. Y le dijo, no, los que están limpios no necesitan de lavarse todos. Aunque no todos, dijo. ¿Hablando de quién? De aquel que se metía la mano. Santo. Ay. Ese, hermano, si entendemos el propósito de Dios, habernos llamado para servirle a Él en la obra, no necesitaríamos de que aún el pastor nos estuviera diciendo, tal día va a haber ayuno, tal día va a haber oración, tal día va a haber vigilia. Nosotros seríamos los que estuviéramos preguntando. Nosotros seríamos los que le estuviéramos diciendo al pastor, ¿cuándo va a haber ayuno, hermano pastor? ¿Cuándo va a haber vigilia, hermano pastor? ¿Cuándo va a haber eso? Porque tuviéramos esa sed de poder trabajar en la obra del Señor. Aleluya. El otro día, creo que el hermano pastor como que le olvidó poner a los ujieres que recogieran la ofrenda. Todos paramos acá. Regularmente los sábados siempre recoge la ofrenda en la banca.
Y entonces, pero parece que el día como que se le olvidó, no sé. ¿Sí? Y hay algunas cosas, hermano, que nosotros ya tenemos varios años y deberíamos, hermanos, no deberíamos de tener estos contratiempos. Ya deberíamos nosotros saber todo eso. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque hemos desatendido el llamado que nos ha hecho el Señor al servicio de su obra. ¿Qué dice el Señor? Que Él vino a servirnos. Aleluya. Y no a ser servido. ¿Queremos tener el apellido de Cristo? ¿O queremos seguir siendo los que éramos antes? Porque por eso nos llaman cristianos. Porque cuando nos llaman cristianos es que seguimos el ejemplo de Cristo. Aleluya. La Biblia dice que en Antioquía, que se les llamó a los seguidores del Señor por primera vez, se les llamó cristianos, a los que hacían la voluntad o la obra del Señor. Ahora, a usted y a mí, ¿cómo nos llaman en los trabajos? Con ese silencio. Santo. Con dueño. Aleluya. Gloria a Jesús. No, si casi no duerme. Alguien contó una vez, acá en esta congregación, que cuando él estaba en un trabajo que tenía, eso fue en El Salvador, alguien lo evangelizaba, pero dice que cuando él veía el ejemplo de este joven, y que dijo, y este me está evangelizando a mí, y él es más mundano que yo. Pero dice que hubo un jovencito que lo evangelizó y que le fue, dice, directo, no le anduvo amagando. Jovencito es que le dijo, acepte a Cristo, porque si usted se pierde así como estaba, directo al infierno, pero en Cristo hay salvación. Amén. Dice que lo dejó tocado. ¿Por qué? Porque dice que vio el ejemplo de este muchacho, que no era igual que los demás. Entonces yo me pregunto, ¿somos como este muchacho o somos como los demás? ¿Somos del montón o somos de los poquititos que quedan aún todavía? Porque muchos hermanos en los trabajos no nos conocen como cristianos, sino que nos conocen como relajos muchas veces. Que cuando están los chistes rojos, en vez de huir, nos hacemos a la chusma ahí, como decimos. Entonces, ¿qué ejemplo podemos darle a los demás? Pero cuando nosotros entendemos, hermano, que el ser llamados cristianos tenemos que ser una diferencia, otros nos miran y lo primero que dicen la gente que no conoce a Dios, qué santulón es este, qué arrogante. Este cree que ya está en el cielo. Pues que digan lo que digan. Pero nosotros seguimos adelante. Amén, De aleluya. acuerdo a lo que hemos creído a través de la palabra. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Sin paz y sin santidad, nadie. Cuando dice el Señor nadie, es nadie que verá al Señor. Hoy en día, el otro día hablaba alguien de la santidad. Poco se habla de la santidad. Y la santidad es un requisito que trae todo esto para el servicio de su obra. Porque podemos servir, pero no algunas veces practicando la santidad. No teniendo, hermano, la visión que Cristo a través de su palabra nos enseña que para nosotros ir al cielo tenemos que guardarnos todas las cosas, ser santos como dice su palabra, que Él es santo, y ser también servidores en su obra. Aleluya. El Señor dice que los campos están listos para la siega. Y el Señor dice orar al Señor de la siega, de la viña, a que envíe obreros a su mies. Ayúdalo. Es, como le dijera, un poco preocupante la situación de los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Y usted
no me deja mentir, por lo que usted mira en los medios, todo lo que se mira en las mega congregaciones. Los pastores hoy no son, algunos no todos, Sí. porque no hay que incluirlos a todos, Así es. pero la mayoría hoy no son para el servicio de la obra, sino que la obra les sirva a ellos. Escuchamos una noticia, no sé si usted la escuchó, un pastor americano que anduvo por ahí por Europa, y cuando él regresó de ese viaje de Europa, que llegó a la congregación, ¿sabe cuál fue la petición que puso? O lo que quería de la congregación, que le comprara un jet privado para no andar ya en aviones comerciales. ¿Cuál es el propósito de mucha gente? Que los sirvan a ellos y que no ellos sirvan a los demás. Y lo que dice el Señor aquí es al contrario. Lo que dice el Señor es que nosotros seamos servidores de los demás. ¿Nos gusta? No nos gusta, pero tenemos que hacerlo porque lo dice la palabra. Amén. ¿Por qué usted y yo vamos a los restaurantes? Díganme. Pues claro, lo atienden ahí bien amablemente. Siempre. ¿Y qué quiere? ¿Va a querer más? Le traemos más comidita aquí, allá. ¿Nos gusta, verdad? Aquí no le gusta que le sirvan, pero aquí es al contrario. Aquí la Biblia dice que nosotros somos los que tenemos que servir a los demás. Aleluya. Hay muchos amenes. Santo. Pero tenemos que hacerlo, porque el Señor lo hizo con ejemplo, y ejemplos he dado, dice el Señor. Amén. Y tenemos un ejemplo, hermano, que no solamente sirvió ayudando a los pobres, dando de comer a los necesitados, liberando a los cautivos, sino, dice la Biblia, que fue hasta la muerte, y muerte de cruz por usted y yo, Aleluya. para que ahora estemos como alegres, Gloria a Dios. contentos, saber que hemos sido llamados, no porque nosotros hayamos hecho méritos para merecer la salvación del Señor sobre nuestras vidas, sino porque Dios vio la situación, cómo usted y yo íbamos, dice la Biblia, como ovejas al matadero. No teníamos otra opción, si no es el Señor que se interpone y viene a buscarlo a usted y a mí. Aleluya. Gracias damos al Señor por habernos encontrado en el tiempo preciso. La Biblia dice que Él no se traza, no se adelanta ni se atrasa. ¿Se recuerda cuando le dieron la noticia acerca de su mejor amigo Lázaro, que estaba enfermo, a punto de morir? Y Él les dijo, esta enfermedad no es para muerte. Y dice que esperó ¿cuánto? 4 días para ir allá. Y dije que cuando llegó ya Lázaro había alzado los cosmos. Pero eso, ahí donde el Señor se profundiza más, se especializa más. Así llegó a usted y a mí. Miren, en El Salvador, cuando en los años por ahí los 80, me recuerdo que una vez me invitaron a una congregación allá en San Salvador, un hermano mío me invitó. Y claro, siempre, hermano, siempre cuando un amigo viene a la congregación, lo primerito que nosotros le hacemos el llamado, si es que no lo vamos a traer allá, casi a fuerza. Y recuerdo que, pues, siempre se acostumbraba ya, que cuando iban amigos, los estaban en la primera banca. ¿Y para dónde se hacía uno? Y ya cuando comenzaba a dar el llamado, lo echaban a uno. Acepte, Señor, y acepte, Señor, que Cristo le ama. Y claro que el Señor lo ama a uno, pero no es el tiempo del Señor. No es el tiempo del Señor. O sea que cuando Dios llama porque en realidad tiene el tiempo para uno.
Porque mucha gente, hermano, ha aceptado, han venido a los pies del Señor, pero porque otro lo trae y por complacer al otro, dice, sí, yo acepto al Señor, pero nunca más se vuelve a asomar. Pero cuando Dios tiene el llamado para uno, lo trae, Aleluya. lo aporca, lo abona y crece ahí en el lugar donde Dios lo pone. Dios nos ayude para que podamos nosotros servir a los demás y no ser servidos. Amén, hermano. Para que poder comenzar a aprender. Y yo admiro a aquellos hermanos que con poco tiempo tienen y yo veo a Ezequiel, el hijo de mi hermano, que hasta llora cuando no le dan el baque. Ahí bueno con nosotros. Aleluya. No, yo quiero pagar el baque. Pero ¿qué nos cuesta, verdad? ¿Qué nos cuesta? Pero debemos, hermano, ponernos a la orden siempre en pro de su obra. ¿Sabe por qué? Tal vez aquí la gente no nos va a recompensar, no nos va a ver. Pero hay uno que dice la Biblia que un día nos recompensará. Gloria a Dios. En grande. Amén. Y ese es mi anhelo. Amén. Ese es mi deseo. Que un día podamos usted y yo estar en ese lugar que dice la Biblia, que seremos coronados, galardonados. Si en esta tierra, hermano, y con esto voy a ir terminando, si en esta tierra la gente se alegra con un galardón o una copa, una cosa metálica, que dice la Biblia que es pasajero, se deshace, y la gente cree que ganó el cielo ya. Sí, hombre. Un galardón y le sacan hasta el pecho para que le tomen a foto. En el reino de los cielos dice la Biblia que seremos coronados. Gloria a Dios. Y habrán perlas en la corona. Y dice un hermano, yo me conformo, dice, con solo que me den una media corona ahí. No, ese es un conformismo que nosotros tenemos muchas veces. Tenemos que anhelar en el Señor. En el Señor no es malo anhelar para servirle a Él. El problema es anhelar para que otros nos vean. Ese es su problema. O sea, que querer ser grande entre los demás, como lo que pasó acá. Anhelar en el Señor, de trabajar en su viña. Aleluya. Eso es lo que Dios anda buscando. Dios no anda buscando, hermano, como muchas veces les pasan a los que tienen el privilegio de estar, puede limpiar, no, hoy no, el otro día. Ay, se nos olvidó dónde estamos. Dios nos ayude. Pongámonos en pie. Damos gracias al Señor, porque para eso Él nos ha llamado, para servir en su obra. Y lo que el Señor también quiere que lo hagamos, y lo hagamos bien. Porque muchos, dijo un predicador, pueden servir, pero de tropiezo. Y el Señor no quiere que sirvamos de ellos, sino que sirvamos en su obra y que hagamos la voluntad, porque Él a eso nos ha llamado. Señor y Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias en esta hora, una vez más, Señor Jesús, porque nos permites la oportunidad, el privilegio de poder, oh Cristo eterno, servirte en tu obra, Señor. Que usted sea, oh Dios mío, quien ponga cada día ese deseo, ese anhelo de hacerlo, Dios mío, con alegría, con sencillez de corazón, de poder, Padre eterno, Dios del cielo, ser anotado, oh Dios mío, en esa lista que tú tienes en tu reino de gloria, Padre eterno, y aparecer en aquel día cuando usted nos llame a cuentas, oh Dios del cielo, para repartir sus coronas, sus oh Dios mío, sus Padre eterno, Dios amado, oh Dios bendito, galardones que usted estará dando a todo aquel que se haya esforzado en esta tierra, Padre, para poder agradarle a usted, oh Dios mío, servirle a los demás, Señor bendito, porque su palabra dice, Dios del cielo, que cuando servimos a los demás, a usted mismo le servimos, Padre.
Gracias le damos en esta hora, oh Dios del cielo, porque nos concede y nos da el grande privilegio de que podamos, Dios mío, acercarnos, venir delante de su presencia para adorarle, para glorificarle, para exaltar su nombre, para proclamarle que es usted el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos, Señor. Que usted no cambia, que usted sigue estable, que usted sigue obrando, Dios del cielo, como en el principio de la creación, Señor amado. Nosotros somos los que cambiamos, nos envejecemos, Dios del cielo, nos cansamos. Muchas veces, Dios del cielo, Padre eterno, este cuerpo material, oh Dios mío, va decayendo, pero tu palabra dice, Dios del cielo, que mientras esta materia, Dios del cielo, va decayendo, que el espiritual vaya fluyendo para vida eterna, oh Dios del cielo. Gracias le damos en esta hora por el privilegio que nos da de poder estar reunidos en este lugar, adorándole, glorificándole, Padre bueno. Que usted sea quien ponga en cada uno de nosotros el deseo cada día de servirle más y más, no para que nos vean los demás, sino para que su nombre sea bendito, adorado y glorificado por siempre, Padre bueno. Gracias le damos en esta hora, en el nombre de Jesús. A usted sea la gloria por siempre. Aleluya. Amén, Señor Jesús. Gloria a Jesús. Dejamos a nuestro hermano pastor con nosotros. Dios les bendiga. Amén.